Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Les pido una disculpa porque no pudimos estar el jueves pasado por situaciones que pues a veces se presentan en la vida de uno, ¿no? Pero independientemente de eso, quiero agradecer infinitamente las llamadas de las personas que preguntaron que por qué no habíamos tenido programa. Me da mucho gusto que la gente realmente esté creciendo, ¿verdad? La gente que está viendo los programas, que está dándose cuenta de lo que le estamos platicando, sobre todo de la palabra de Dios, porque créanme que aquí tratamos y siempre vamos a hacer lo posible por hablarles con la verdad y con amor, porque Dios quiere que así sea, ¿verdad? Ya Dios no quiere diezmos, ni limosnas, ni nada de eso. Ya se enriquecieron mucho todos los pastores que han hecho mal uso de esto y que han engañado a tanta gente. Dios ya está muy molesto con esa situación. Y ahora Él quiere que se hable única y exclusivamente con la verdad y con amor, y sobre todo apoyados de la ciencia para ir comprobando cada una de las cosas que vamos hablando de nuestro Padre Celestial. Quiero agradecer, les digo, las llamadas de las personas que preocupadas, que porque no hubo el programa, que le van dando seguimiento. La honra no es para nosotros en lo absoluto, ni a la empresa, ni para mis compañeros, ni para mí. Es para Dios Todopoderoso, porque sin Él no somos nada ni tenemos nada. Tenemos que entregarnos al Dios Todopoderoso y reconocer que Él es el único que nos ha dado todo, incluso el latido y el abrir y cerrar de nuestros ojos. Antes de entrar en el tema de hoy se llama Los Testigos de Dios. Un tema muy interesante, sobre todo muy impactante, porque todos podemos ser testigos de Dios, todos. ¿Sí? Y proclamar su palabra y hablar de Él, pero se requieren tres cosas para ser testigos de Dios. Se requiere estudiar a Dios, ¿sí? Comprender qué es lo que Dios quiere desde el inicio que hizo el Edén hasta nuestra fecha. 2, tener amor en nosotros para que podamos entender a las personas que a lo mejor no quieren conocer a Dios, que a lo mejor están invadidas de rencor, de coraje, de egoísmo, de envidia, de ambición, ¿verdad? O de algún tipo de situación que a veces el diablo nos pone por demás en nuestra esencia, en nuestro espíritu, y entonces pecamos demasiado. Entonces es importante que todos debemos tener amor para poder también ser testigo de Dios. Y aparte de eso también se requiere pues que a Dios, que cumplamos con lo que Dios pide que le cumplamos. Es decir, no pecar, amar a nuestro prójimo, ayudarlo, salir adelante con todo esto, ¿verdad? Es difícil, yo lo sé, es muy difícil, pero tenemos que esforzarnos porque Dios no nos hizo autómatas. Dios nos hizo con un libre albedrío y nos hizo con amor. Y entonces todos, absolutamente todos los seres humanos nacemos con amor, misericordia, perdón, y podemos evitar todo lo que es malo, todo lo que es del diablo. Acuérdense que el diablo, que Satanás, que Luzbel ya no está perdonado. Él es un ángel, era un ángel muy querido de Dios, incluso muy protegido por el Señor, pero desgraciadamente se rebeló y no quiso aceptar que se había equivocado. Entonces como no lo quiso aceptar, pues fue arrojado de los cielos y anda haciendo todo lo que anda haciendo aquí en la tierra.
y él ya no tiene perdón. Dios le dijo: a ti no te voy a perdonar. Puedo perdonar a cualquier ser humano que se arrepienta y cualquier ser humano que me pida perdón y regrese a mí, que esté bajo la cubierta de mis alas, bajo la sombra de mis alas, pero a ti, demonio, no te voy a perdonar y te vas a ir a las profundidades. Entonces, como ya no tiene perdón y solución, busca de alguna forma llevarse a cuanto ser humano pueda llevarse a través del pecado. Entonces, muy importante, acuérdense que estamos en el periodo de la gracia y libre albedrío y del amor de Dios, ¿sí? Ya Dios ya depositó la primera carta sobre la mesa cuando sacrificó a uno de los más grandes testigos de Dios, uno de los más maravillosos y elocuentes testigos de Dios, que fue su Hijo Jesucristo. Antes de entrar a ese tema, y nuestro tema médico se va a llamar glaucoma, ¿qué sucede cuando tenemos ese problema en nuestros ojos? Vamos a escuchar una gran alabanza, oración, compuesta por este gran cristiano, compositor y músico, Jesús Adrián Romero. El título se llama Mi Jesús, mi amado. La escuchamos, nos postramos ante el Señor no importa que tengamos pecados, no importa que sean de la religión que sea, eso no interesa, todos somos humanos. No deben existir fronteras, no deben existir divisiones. Todos estamos hechos con la misma sangre, todos fuimos salvados con la misma sangre del Señor. Por eso se murió y por eso resucitó. No debe haber fronteras entre los humanos. Todos, absolutamente todos, debemos postrarnos ante Dios con humildad, con sencillez, ¿verdad? Humillándose ante nuestro Creador, pero pedir ante todo primeramente por los necesitados, por los que no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen de qué protegerse. Por ellos hay que pedir, después pedir por nuestros pecados y pedir que nos ayude en nuestro diario existir. Porque recuerden, no somos dueños del palpitar de nuestro corazón y del abrir y cerrar de nuestros ojos. Nos vamos a la alabanza, oración con toda dedicación a nuestro Padre Celestial y regresamos con nuestro tema. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste,
desde mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser.
Así es esto, de verdad que tenemos que amar profundamente a nuestro Padre Celestial, a Dios y a su Hijo Jesucristo y su Santísimo Espíritu Santo, porque de verdad no debemos poder caer en el orgullo que cayó el diablo, no podemos caer en la maldad que cayó el diablo y perdernos. Es importante que seamos testigos de Dios, que seamos testigos de Jesucristo, que seamos testigos del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando Jesucristo murió y resucitó, 10 días después vino y depositó el Espíritu Santo en sus apóstoles y les dijo: vayan y proclamen el reino de mi Padre, o sea, de Dios, a cuanta nación, hasta el último rincón de la tierra. Todos, absolutamente todos, podemos ser testigos de Dios, ¿sí? Y sería una labor hermosa, sería un trabajo maravilloso. Inténtenlo. Miren, no importa que no estemos pulidos al 100%, no importa, somos humanos, tenemos errores, pero Dios ve la intención de nuestro corazón, ve que queremos no alejarnos de Él, a pesar de que a veces tenemos problemas. A veces el diablo te ataca de muchas maneras, con depresión, con tristezas, con engaños, con traiciones, con agonías, con vicios, el alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? La maldad, la violencia. Pero tenemos que luchar. Yo los invito a que luchen, porque una vez que sobrepasas cierto porcentaje de andar con Dios, ya, después todo lo demás es pura paz y tranquilidad, ¿sí? Entonces hay que ser testigos de Dios, hay que testificar lo que sucedió, porque Jesucristo fue crucificado. Ustedes vieron en la alabanza las imágenes, ¿no? Fue crucificado, fue lastimado, y no puede ser de embalde eso. Mire, dice así la palabra del Señor: lo que sucedió en el Edén, cuando pecó Adán y Eva, planteó cuestiones de suma importancia para los futuros venideros. ¿Por qué? Se preguntó: ¿acaso el demonio quiso poner como que en duda, ¿no?, la soberanía de Dios? ¿Sí? Como engañó. Le dijo a Adán y Eva: ¿sabes qué? Porque Adán y Eva eran los primeros testigos de Dios. Y les dijo: su Dios es egoísta, ¿sí? No les quiere enseñar de lo bueno y lo malo. Lo del árbol y la manzana es algo significativo nada más, ¿sí? Es algo así, porque Dios creó el Edén, y sí, había muchos árboles de diferentes frutas y todo, y no había que tocar un cierto árbol de los miles de árboles que había ahí. Pero la maldad, o sea, el diablo, entra a través de Eva, que era la primera testiga de Dios, y le falla al Señor. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento sucedió algo trascendental. No solo en la tierra, sino en el universo mismo, en la creación misma, en todo lo que nos rodea. Porque se estaba poniendo en duda la majestad y el amor, la misericordia y el orden de Dios. Miren, yo no iba a dar este tema hoy, iba a dar otro tema. Pero antes de empezar a dar mis temas, yo tengo que ponerme a pedirle al Señor que me dé sabiduría y entendimiento. No le pido dinero, no le pido consultas, no le pido coches, no le pido trajes, no le pido nada de eso. Le digo: Señor, voy a hablarle a la gente. Dame entendimiento y sabiduría para que pueda yo hablar. ¿De qué voy a hablar? Porque el diablo te ataca y te ciega. Y a veces ya no sé ni de qué voy a hablar. Entonces me postro ante el Señor y Él me dijo: vas a hablar de que necesito testigos de mí. Y es por eso que saqué este tema, ¿sí? Hablar de que debemos ser testigos de Dios. Dios es quien puso este pensamiento para podérselo dar a ustedes. Y ahora yo se los doy a ustedes a través del mismo Dios, para que ustedes sean testigos del Señor con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con el enemigo. Cuando alguien los pelea: espérate, no pelees. Te voy a platicar que hay un ser poderoso, maravilloso, que me enseñó a perdonar, que me enseñó a dar misericordia, que me enseñó a amarlo, y que por lo tanto te amo a ti. No te enojes, tranquilízate, ¿sí? Es el ser testigos del Señor, de Dios y de Jesucristo, engloba un cambio, un giro de 360 grados, tanto en nuestra existencia como el que nos escucha. Porque estamos hablando del Creador. No estoy hablando del último modelo de coche, no estoy hablando de una casa preciosa llena de oro, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de Dios.
Entonces tienen que volverse testigos, como lo fue después de Adán y Eva que fallaron, como se puso en duda la soberanía de Dios. Dios en ese momento podía haber bajado muchos millones, trilladas de millones de ángeles y acabar con todo, y volver a ser otro Adán y otra Eva, y volver a ser otro Edén. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Dios es un Dios de prueba y es un Dios de futuro. Y Él que dice, está bien, estás poniendo en duda, Satanás, te me has revelado, vamos a ver si el hombre se puede gobernar por sí solo, si te hace caso. Y no sucedió, ni ha sucedido, ni va a suceder. El que algunas personas se dejen llevar por el mal es ya su libre albedrío, pero si ellos buscaran la gracia y el amor de Dios, serían protegidos bajo la sombra de sus alas. Cuando sucedió lo de Adán y Eva, que eran los primeros testigos de Dios, pues Dios se puso muy triste, ¿no? Pero tenía que proseguir con su proyecto del reino celestial de Dios, que se va a cumplir en el Apocalipsis, en los 1000 años y todo eso. Se desafió la soberanía de Dios a través del diablo, de Adán y Eva, pero tuvieron un hijo, entre muchos otros hijos que tuvieron y hijas, ¿sí? Tuvieron un hijo que se llamaba Abel y que fue matado por Caín, su hermano. Y lo mató Caín por envidia y egoísmo y maldad. ¿Por qué lo mató? Porque Abel ofrecía a Dios en su altar lo mejor de lo mejor, pero déjense de que era lo mejor de lo mejor, sino que lo ofrecía con amor, reconociendo la soberanía de Dios. Es lo que los testigos tenemos que hacer, y los seres humanos tenemos que hacer, reconocer la soberanía de Dios. Eso es importantísimo. Si por ejemplo, si reconocen un presidente, si reconocen un gobernador, ahí va a venir el gobernador, ahí va a venir el presidente de Guamantla, ahí el presidente de quién sabe dónde, y se les rinden tributos. ¿Cuánto y más al presidente de los presidentes, al gobernador de los gobernadores, al Dios de los dioses, al único Dios vivo, al que hizo todo? A Él le debemos tener soberanía, reconocer su soberanía, su poderío y su gran amor. Porque acuérdense que de Dios, de todo lo que Él es, de todo el conjunto de cosas que Él es, lo mejor es el amor. ¿Sí? El amor salva todo, pero se requieren de dos. Y entonces Adán y Eva no tenían el mismo amor que les tuvo Dios, aunque eran los primeros testigos, mas sin embargo Abel sí, y le fue grato a Dios, y Abel fue el segundo testigo que surgió reconociendo a nuestro Señor. Miren, el apóstol Pablo decía, tenemos una gran nube, ¿sí?, de testigos que nos cercan. Esto está en Hebreos 12:1. Esta masa nubosa de testigos empezó a formarse poco después de la rebelión contra la soberanía de Dios en el Edén. En Hebreos 11:4, Pablo identifica a Abel como el primer testigo de Dios, al decir, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín, por lo cual la fe dio testimonio de que era justo, pues Dios dio testimonio respecto a sus dádivas que Él dio, pero sobre todo al reconocimiento de la soberanía de Dios. O sea, lo que Abel hacía era reconocer la soberanía de Dios. Y por eso mismo de que reconoció, el diablo se le metió a Caín y lo mató. Y le dijo Dios en aquel tiempo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín todavía le preguntó, ¿por qué me preguntas? ¿Qué acaso yo tengo que cuidarlo? ¿O quién me lo puso para cuidarlo? Fíjense, o sea, el orgullo, ¿no? La forma de contestar. Quizás si en ese momento Caín se hubiese arrepentido y hubiera reconocido la soberanía de Dios, otro hubiese sido su destino. Pero no lo hizo así. Y entonces Dios le contestó, porque su sangre en la tierra reclama su vida. Y hasta los días de hoy, la sangre de Abel reclama las cosas. Lo mismo sucede con la sangre de Jesucristo, y lo mismo sucede con todos los mártires que han sido asesinados y matados.
Los ha matado el clero, los han matado la Santa Inquisición, los han matado con una cruz. O sea, ha habido más asesinatos que en las guerras mismas. Pero todo es cuestión del diablo. Por eso tenemos que luchar contra eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser un testigo de Dios? Bueno, significa atestiguar con toda la verdad y con todo el amor de la soberanía de nuestro Dios. Y no solo fue Abel. Después de Abel, unos 5 siglos después de la muerte de Abel, hubo otro profeta del cual también les voy a hablar. Ahorita no he podido hablar de los profetas porque yo venía hablando de los profetas, pero se me hizo entender que tenía yo que pararme en Isaías. No he podido continuar hasta que sea necesario continuar, porque el próximo profeta para hablar es Isaías, y por algo las cosas están pasando así. Después de Abel surgió un gran profeta que era Enoc, que incluso el evangelio de Enoc lo quitó el clero de las Santas Escrituras, porque no podían gobernar, no podían dominar, no podían hacer tantas cosas, porque Enoc los estaba mirando con sus ojos y le estaba señalando que no eran parte del Señor, sino parte del demonio. Es otro tema, después yo les platicaré de Enoc. Está tremendo, es una cosa durísima que hasta nuestros días tiene que ver con el Apocalipsis y todo eso. Enoc empezó a andar con Dios siguiendo un proceder acorde con las normas de Dios sobre lo bueno y lo malo. Esto está en Génesis 5:24. Para entonces el rechazo de la soberanía de Dios había llevado a un aumento de las prácticas negativas en la humanidad. Enoc estaba convencido de que el soberano supremo, o sea Dios, obraría contra la gente impía, y el Espíritu de Dios lo movió a proclamar la destrucción futura de aquellas personas. Esto está en Génesis, les digo, 5:24, ¿sí? Y luego Enoc fue un testigo fiel hasta la muerte, ¿sí? Porque Jehová lo tomó y se lo llevó. Digo hasta la muerte porque dejó de estar en la tierra, pero en el Evangelio da a entender que se lo llevó vivo a los cielos, así como se llevó a Elías. Acuérdense que ya les platiqué del profeta Elías. Así se llevó a Enoc también, porque Dios recoge a aquellos que son totalmente puros y entregados a Dios, que no tienen un gramo de pecado. Porque a veces, aunque somos testigos de Dios, pero seguimos pecando, ¿no? A lo mejor menos, pero seguimos pecando. Pero cuando llegamos a purificarnos al 100%, ya no hay más prueba para esa persona. Automáticamente Dios los recoge. Y por eso es que va a venir el gran arrebatamiento, que también les voy a platicar del gran arrebatamiento. El gran arrebatamiento, cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra y se lleve a todos aquellos que hayan llegado a una pureza total, al 100%, nada de pecado, porque esos van a ayudarle a gobernar, y están enmarcados entre los 144,000, que también después les voy a platicar de los 144,000. Yo no sé si mi Padre bendito me permita vida, pero tengo tanto que platicarles, tengo tanto que decirles, para que conozcan y sepan por qué están vivos, por qué están acá y por qué tenemos que adorar a Dios. Pero todo está en las manos del Señor. Después les voy a platicar de los 144,000. Sí, es algo también que también ya algunos, ya Elías, ya Enoc y algunos otros profetas, algunos otros servidores que han sido purificados al 100%, ya están ahorita entre esos 144,000 escogidos, pero todavía falta más gente que tienen que escoger. Entonces, en aquel tiempo Enoc pudo añadirse a la lista creciente de esa gran nube de testigos de la era precristiana que habla Pablo. Pero el espíritu de maldad siguió impregnando la actividad humana durante la vida entonces de Noé. Acuérdense que Noé fue otro testigo fiel y proclamador de la palabra de Dios. Noé. Y en aquellos tiempos Noé fue un predicador de justicia antes de que Dios destruyera el mundo con el gran diluvio. ¿Y por qué vino el gran diluvio? Porque para los tiempos de Noé ya había mucha maldad como ahorita.
se emborrachan así terriblemente para violar, para matar, para robar, robos, asesinatos, violaciones, relaciones con animales, relaciones con padres, hijos, relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, maldad. Hoy dejas tu celular y te lo quitan. O sea, si por ahí lo dejas, en 10 minutos ya no está. Son magos. Rápido te quitan todo. O sea, ya estamos en esos tiempos. Y dice la palabra de Dios que en la segunda venida será lo mismo que cuando el diluvio. Estarán comiendo, bebiendo, teniendo relaciones, fornicando, adulterando, robando, drogándose, haciendo todo lo malo, y caerá. En ese momento caerá otra vez, ¿sí?, el Apocalipsis y el Armagedón sobre la gente impía que esté haciendo todo eso. Será de repente, y no lo van a creer, como ahorita está pasando, que muchos no creen. Y a veces tenemos hasta entre la misma familia gente que no cree en Dios y no lo cree, y te lo dicen con un despotismo, con un sobreorgullo, con una insensatez que duele ver cómo pueden despreciar la existencia de su Creador. Pero así va a pasar. Y Noé no solo estaba construyendo el arca, sino que además estaba proclamando la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo Dios estaba muy enojado, porque los ángeles seguidores del diablo bajaron de la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra. Y de ahí nacieron los Nephilim, o los gigantes. No sé si ustedes se han metido a internet y han visto que han encontrado esqueletos de seres gigantes de 3, 4 metros de altura, 2,5, 3, 4 metros de altura. Después les voy a hablar también de los Nephilim, pero todo a su debido tiempo. Acuérdense que la palabra de Dios dice todo en su momento. Sí, todo en su momento. Por eso les he venido diciendo que me hagan el grandísimo favor de ir viendo los programas uno a uno desde que comenzamos, porque lleva una secuencia, es una cadena que nos va llevando, es como un estudio que nos va llevando. No van a perder más que una hora, a veces perdemos más tiempo en muchas cosas, para que vayan llevando esa secuencia. Sí, después les voy a hablar de los Nephilim, que hicieron mucho daño en la tierra, y de ahí nacieron los gigantes. Entonces Dios tenía que destruir eso, porque está prohibido tener que los ángeles tengan relaciones sexuales. De hecho, acuérdense que aquí en la tierra estamos en carne, hueso, sangre, espíritu, pero una vez que morimos, dependiendo nuestro comportamiento, seremos exalzados a espíritus para poder ir al reino de Dios o al abismo negro, la segunda muerte, o al infierno. ¿Sí? Porque el lago de azufre es para el demonio y sus ángeles, y para los que sean muy pero muy malos, porque hay gente muy mala. Para eso está el lago de fuego. Pero va a haber también la no resurrección, la muerte segunda, el abismo negro. Yo no sé, pero da miedo, ¿no? Da miedo todo esto. Y sin embargo está tan sencillo salvarse. Entonces Noé fue otro testigo fiel de Dios, ¿sí? Y en aquellos tiempos estaba muy mal, porque la tierra estaba corrompida, estaba arruinada de maldad, como hoy lo está, ¿sí? Y dijo, de modo que Dios vio la tierra y miró, y dijo, está arruinada mi creación, porque toda carne que he creado ha sido arruinada por el mal, y los caminos de la tierra son de pura maldad. Esto está en Génesis 6, 5, 12. Qué triste que la tierra, ¿sí?, esté en estas condiciones, porque yo, el creador de esto, deseaba otra situación. Así es. O sea, Dios nuestro Señor, Él desea un paraíso para su creación, que somos nosotros. Por contraste, Noé fue un hombre justo, alguien que resultó exento de tacha entre sus contemporáneos. Eso está en Génesis 6:9. Demostró su sumisión a la soberanía de Dios al hacer tal como Dios lo había mandado. En Génesis 22 está también esto. Obró con fe y construyó un arca para la salvación de su casa. Eso está en Hebreos 11:7. Pero Noé no se limitó a ser un constructor, sino que fue un predicador de la palabra de Dios, ¿sí? Y advirtió, y no solo fue predicador, sino fue profeta, y advirtió de lo que les iba a suceder. Está en 2 de Pedro 2:5. Él les dijo, la tierra va a ser inundada,
cambien. Si cambian, Dios los perdona. Y se reían de él, se burlaban de él. Como luego se burla la gente actualmente de que les hablamos de Dios. Hay quien se burla, está loco, ese quién es, etcétera. Pero recuerden, ya estamos en tiempos de trabajo de parto, ¿sí? Y pronto va a venir el crujir y rechinar de dientes. Y así vino el diluvio, esa generación no hizo caso y barrió con todos. Esto está en Mateo 24, 37, 39. Después del tiempo de Noé, Dios tuvo testigos entre los patriarcas postdiluvianos y se mencionó a Abraham, ya les hablé de Abraham, Isaac, Jacob y José, entre los primeros de la gran nube de testigos precristianos. También esto está en Hebreos 11, 8, 22, 12, 1. Al mantenerse íntegros demostraron que apoyaban la soberanía de Jehová. Esto está en Génesis 18, 18, 19. Y así contribuyeron a santificar su nombre. En vez de buscar seguridad en algún reino terrestre, declararon públicamente que ya eran extraños y residentes temporales en la tierra. Y con fe esperaron la ciudad que tiene sus fundamentos verdaderos, cuyo edificador y hacedor de Dios. ¿Y cuál es esta ciudad? El reino celestial de Dios. No es que estuvieran pensando que en 10 años iban a estar en esa ciudad, sino acuérdense que cuando nos transformamos de carne a espíritu, de carne duramos 60, 70 años, pero cuando morimos y pasamos ese puente oscuro y tremendo que es la muerte, pero que no debemos de tener miedo, entramos al área espiritual y ahí los tiempos son diferentes a los tiempos de la tierra. Aquí un año es de 365 días, ahí en lo espiritual no. Los tiempos de Dios son muy diferentes. Lo que para nosotros son 1000 años, quizás para Dios sea 1 o 2 días. Por eso es que cuando dijo Él que había formado en 6 días la tierra y los seres vivos y al hombre, la mujer, es nada más simbólico. Ahora los nuevos estudios teológicos, científicos, teomáticos y teométricos han descubierto que efectivamente se estaba refiriendo desde el punto de vista también hebreo a diferentes tiempos, ¿sí? Y lo que a lo mejor para nosotros decía 6 días, bueno, ¿cómo es posible que en 6 días construyó Dios? No, o sea, es una manera simbólica de decir, Dios usó mucho más tiempo, quizás muchos años, para hacer la creación y hacer todo lo que hizo. Entonces después hubo testigos fieles como Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿sí? Acuérdense que también ya les hablé de José, que fue el hijo de Jacob. También hubo otro testigo fiel, que fue Job, ¿sí? También hubo mujeres testigas fieles como Sara, ¿sí? Y Esther, y otro tipo de mujeres que también sirvieron a Dios profundamente. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere para ser testigo fiel de Dios? En primer lugar, reconocer que un creador me hizo, y que un creador hizo el universo y hizo todo lo que vemos, ¿sí? Y después reconocer su soberanía, su amor, su misericordia, y que nos quiere. Él nos quiere, Él te dice, cambia, voltea a mí, que yo te protegeré bajo la sombra de mis alas, y estarás en mi reino celestial. ¿Es acaso que no le dijo Jesucristo a uno de los delincuentes en la cruz, cuando ya estaba crucificado y a punto de morir? Uno lo estaba criticando y señalando y burlándose a pesar de que estaba crucificado, porque hay gente que está así y todavía se burla y todavía señala y todavía acusa, ¿sí? En lugar de arrepentirse y echarse para atrás. Pero hubo uno de ellos que le dijo, acuérdate de mí, Señor. Y le dijo, yo te prometo que pronto estarás conmigo en el paraíso. También fue simbólico. No quiere decir que en ese momento ese hombre se haya ido junto con Dios, no, pero el simple hecho de arrepentimiento de ese delincuente, de haberse arrepentido, hace que Dios lo tome en cuenta. Lo que debemos buscar es eso, que Dios nos tome en cuenta, que Dios nos ayude a tomarnos en cuenta. Después de esto, hubo otros testigos fieles de Dios, como Moisés y su hermano Aarón, que batalló con el despótico, orgulloso, y que se creía Dios, el faraón, que él se creía un Dios viviente, o sea, estaba súper lleno de orgullo. Por eso es que muchos en la actualidad se creen dioses,
no, yo puedo todo, yo todo lo puedo, yo soy muy bueno por mí y nadie me ayuda para nada y yo puedo hacer todo por mí solo. Es un error. Si hay algo que Dios desecha, es el orgullo. Dios odia el orgullo y la maldad, porque el orgullo, por orgullo, no fue perdonado el diablo. Por eso, por orgulloso. Por eso no fue perdonado. Entonces surgió Moisés, ¿sí? Y su hermano Aarón, y lucharon tanto para poder salir adelante, ¿no? Y Dios tuvo que mandar las 10 plagas. Ya también les platiqué de todo eso, por eso les digo que den seguimiento a los programas. Y además los programas no solo les doy seguimiento con palabra o descripción, sino les pongo unos videos para que vayan sobrevalorando esto y vayan todavía encuadrando todo lo que les vamos platicando. Entonces Moisés y Aarón dieron testimonio contundente ante el faraón sobre la divinidad de Jehová, o Dios, sobre su poderío. Y el faraón no lo creía. Bueno, se murió su hijo, porque el Espíritu de Dios también, acuérdense que destruye, ¿sí? Y tiene todo el derecho de hacerlo, pues es Dios, es el creador, punto, se acabó. Y también destruye, y mató a su hijo, el faraón, y aún ya muerto su hijo, todavía se atrevió a ir a perseguirlos. Y está viendo que se antepuso ante el ejército del faraón y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y Moisés, una nube de fuego. Está viendo que se abre el mar y no hace caso, sigue adelante. ¿Por qué? El orgullo. El orgullo siempre nos va a cegar y siempre nos va a llevar a problemas, a deshacernos, a no razonar, a no ponernos en tranquilidad y analizar las cosas. Siempre piensen antes de actuar. No actúen y luego piensen, ya que la regaron. Siempre Dios nos hizo, ya también les hablé del cerebro que Dios nos dio, ¿sí? Entonces ya sabemos lo que es el cerebro que tenemos y para qué nos sirve. Y nos sirve para pensar, para analizar. Dios nos hizo pensantes para analizar. Hay que adorar a Dios, hay que rendirle a mi Dios su soberanía y hay que agradecerle porque ahorita me acuesto una noche y mañana no sé si amanezca yo. Es muy importante todo esto, ¿no? Dios y Jesucristo, los dos dijeron algo muy importante. Ustedes, a través de sus palabras, de la Biblia, ustedes son mis testigos y yo soy Dios. No dijo soy su Dios. Él habló ya en general, generalizó. Ustedes son mis testigos y yo soy Dios, no su Dios. O sea, Dios no puede ser orgulloso, en Dios no cabe la maldad. En Dios cabe la sabiduría y el entendimiento y el amor. Y la fe. Y de todos esos, lo mejor es el amor. Dios aclaró a Israel en qué consistía su responsabilidad con relación a la cuestión de quién era el Dios verdadero. Y les dijo, ustedes son mis testigos. Acuérdense en el monte de Sinaí, cuando le dio la tabla de las 10 escrituras a Moisés. Les dijo, ustedes son mis testigos, aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí tampoco hay otro Dios. O sea, no hay más que Dios, ni antes ni después. Afortunadamente, y ahora sí como decimos, gracias a Dios, ya la tecnología, la ciencia, y como dice la palabra de Dios, que en Apocalipsis, que en los últimos tiempos la ciencia aclarará la palabra de Dios, así está pasando, ya se está ahora descubriendo con la ciencia y la tecnología y la lógica, se está descubriendo que efectivamente tenemos un Dios, un creador, que efectivamente todo lo que dice la palabra de Dios sucedió y pasó tal como está escrito, ¿sí? A lo mejor en algunos pasajes de la palabra de Dios está de manera simbólica. Por eso hay que pedirle a Dios entendimiento y sabiduría para que entendamos esas partes, ¿no? Dios sabrá por qué lo hizo así. O sea, es que Él es el Dios de sabiduría. Él sabe por qué hace las cosas, pero siempre lo va a hacer para nuestro bien. Déjenme ver la hora porque yo no sé qué me pasa y me voy. Miren, yo creo que podamos acabar hoy de hablar de los testigos de Dios, porque me falta hablar del mayor testigo, que es Jesucristo. Entonces yo creo que el jueves vamos a continuar hablando del mayor testigo,
de Dios, que fue Jesucristo, porque fue el mayor testigo que hubo, el mayor, y que llegó al sacrificio. Una parte también importante de los testigos de Dios es que son sacrificados. La mayoría son matados, perseguidos, asesinados, lastimados, porque el diablo quiere desaparecer a como dé lugar a alguien que habla de Dios, ¿sí? Pero no debemos tener miedo. No debemos de tener miedo, porque Dios nos tiene una recompensa poco tiempo después de nuestra muerte. Pero sí debemos ser valientes, debemos de proclamar la palabra de Dios, debemos de hablar de Dios, debemos de decir que existe un Creador, que existe un Salvador, que existe alguien que nos ama y que nos está esperando con los brazos abiertos y con su corazón palpitante para que estemos a su alrededor. Qué maravilloso ha de ser que después de morir podamos contemplar su resplandor, podamos contemplar a Dios Todopoderoso, a Jesucristo, a Moisés, a Abraham, a Elías, a Enoch. Imagínense, en lugar de caer a un foso oscuro donde no vamos a ver nada ni a resucitar, que resucitemos en eso, en una luz maravillosa, que es la salvación que Dios nos ofrece y para toda la vida, eternamente. Ya sea que unos van a resucitar en ese paraíso aquí en la tierra, o otros en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo reino celestial de Dios. Muy bien, con esto damos por terminada nuestro tema, no nuestro tema, más bien lo que estamos platicando de los testigos de Dios de esta tarde. Vamos a continuar el jueves que viene con Jesucristo, el testigo más fiel y sacrificado que ha existido y el mejor profeta de todos. Porque Jesucristo vino a ser el mejor profeta de todos, vino a sacrificarse. Y muchos dicen, ay, pero ¿qué chiste tiene eso? Si era un ángel y fue mandado a la tierra. No, a ver, o sea, Él se convirtió en humano, como nosotros, para poder observar su enseñanza, ¿no? Para poder escuchar su enseñanza, para que nos diera una prueba de Dios Todopoderoso y Eterno, y sufrió igual que nosotros. Y si se le enterraba una espina le dolía, y si le dolía el estómago le dolía, y si tenía un dolor de cabeza, porque Jesucristo sufrió todo eso. Y lo peor, fue crucificado de la manera más cruel y ruin que pudo haber hecho la Roma. O sea, Roma está condenada, Roma está maldita, porque es lo peor que ha hecho, matar al Mesías. Porque Dios nos da libre albedrío, nos da gracia, un periodo de gracia. Sí, el periodo de gracia tiene caducidad, no crean que es para siempre. Y si se hubieran arrepentido, Dios hubiera cambiado los destinos de todo, y a lo mejor ya existiera el paraíso. Pero no fue así. ¿Por qué? Y no podemos echar la culpa al diablo. No podemos decir, es que el diablo me llevó a esto, porque tenemos libre albedrío. No estamos locos ni tontos. ¿Sí? O sea, discúlpenme la expresión, pero no estamos idiotas como para no saber lo que hacemos. Sabemos perfectamente bien lo que está bien y lo que está mal. Entonces el jueves que viene vamos a platicar de ese gran testigo que fue Jesucristo. Ahora nos vamos rápidamente a nuestro tema médico. Y bueno, pues ya vamos a cambiar, porque tiene mucho también que ver la medicina con Dios, ¿no? Pero vamos a hablar de un tema muy bueno que se llama glaucoma. ¿Sí? ¿Qué es el glaucoma? Vamos a empezar por hablar del glaucoma de ángulo abierto. En el glaucoma de ángulo abierto, la presión intraocular está elevada constantemente, en un lapso de meses o años, y ello origina una atrofia del nervio óptico con pérdida de la visión que varía de una constricción ligera de los campos visuales periféricos nasales superiores a la ceguera total. ¿Sí? No se ha demostrado claramente la causa de la disminución de la salida de líquido en el glaucoma de ángulo abierto. La enfermedad es bilateral y determinada genéticamente, multifactorial, sin un patrón hereditario claro. El glaucoma ocurre a una edad más temprana y es más frecuente en las personas de raza negra y puede originar daño más grave del nervio óptico. Más sin embargo, en los últimos estudios se ha descubierto que ha aumentado mucho el glaucoma de ángulo abierto en las personas de raza blanca. ¿Sí? ¿Cuáles serían las bases del diagnóstico de este problema? Bueno, tiene un inicio insidioso en grupos de edad avanzada, pero también se ha visto mucho ya en personas jóvenes. Es asintomático en las etapas iniciales, pérdida gradual de la visión periférica durante años que origina una visión en tipo túnel, así se ve como un túnel. Elevación persistente de la presión intraocular acompañada de acopamiento patológico de los discos ópticos.
Se ven algunos halos alrededor de unas luces, ¿sí? A menos que la tensión intraocular esté muy elevada. Los pacientes con glaucoma de ángulo abierto no tienen síntomas al inicio. En el examen puede haber un acopamiento ligero del disco óptico. En algunos pacientes es posible observar alteraciones en la capa de las fibras nerviosas de la retina como dato inicial. Los campos visuales se reducen de manera gradual, pero la visión central permanece adecuada, hasta una fase tardía de la enfermedad en la que se llega a la ceguera total. Un estudio que se llama la tonometría, ¿sí?, y la observación oftalmoscópica del nervio óptico y los estudios de campo visual central son las tres pruebas principales para el diagnóstico y valoración clínica continua del glaucoma. La presión intraocular normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Sin embargo, excepto en el glaucoma agudo, el diagnóstico nunca se establece, basándose en la medición tonométrica, ya que diversos factores pueden afectar dicha presión. Por ejemplo, problemas de variación nocturna y deficiencias en complejo vitamínico del sistema B12, vitamina A y vitamina E. Por eso les he dicho que aparte de hacer ejercicio, que aparte de amar, de querer, y que aparte de tomar mucha agua, tomar vitaminas y orar, que es muy bonito, importante orar diario. Dice Dios que debemos orar 7 veces al día para que estemos bajo la protección de la sombra de sus alas. Los aumentos pasajeros de la presión intraocular no constituyen glaucoma, ¿sí? Pero es posible que en algunos pacientes las pruebas de campo no sean muy confiables. ¿Cómo podemos prevenir esto? En todas las personas mayores de 20 años hay que hacer un examen tonométrico y oftalmoscópico cada 2 a 3 años, ¿sí? Puede practicárselos un médico general, hay un aparato con el que podemos checar. Ahora ya existe un aparato que tiene una luz muy potente, pero al mismo tiempo muy suave, con la cual se puede ver fondo de ojo y podemos observar el nervio óptico y todo eso, ¿verdad? Y ahí darnos cuenta, ¿sí?, cómo está esa situación del paciente con glaucoma, ¿sí? No es lo mismo glaucoma que catarata, ¿sí? Catarata es otro problema. Entonces, ya podemos prevenir este problema, ¿sí? Y sobre todo también checar los antecedentes, porque acuérdense que gran porcentaje de esta enfermedad es de tipo genética. Sí, entonces checar los antecedentes. También se ha presentado glaucoma en pacientes que sufren migraña, que tienen alteraciones del sistema nervioso, que son muy nerviosas o que son muy estresantes. Sí, también se ha presentado ese tipo de problema en este tipo de pacientes. Por eso les he dicho muchas veces que no debemos estresarnos ni andar nerviosos y deprimirnos y la tristeza, porque nos causan muchas patologías o muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Es importante entonces mantenernos en santa paz. Es difícil porque cuando no nos decepcionan, cuando no nos traicionan, cuando no nos aman o nos quieren o lo que sea, y pues siempre nos va a afectar todo, ¿no? Pero tenemos que ser valerosos, tenemos que ser valientes. El valiente no es valiente porque mate personas, no es valiente porque diga groserías, no es valiente porque sea agresivo y violento. El valiente es porque sabe enfrentar sus problemas, porque sabe amar a su prójimo, porque ama a Dios, ¿sí? Entonces, acuérdense, es importante, ¿sí?, no andar en exageraciones de los nervios y tensiones nerviosas y andar con ese tipo de cosas que pues nada más nos causan problemas. ¿Qué tratamiento se le da al paciente con glaucoma? Se usa un medicamento que se llama el timolol, un bloqueador beta-adrenérgico. Es un agente antiglaucoma eficaz en dosis de una gota cada 12 horas, de solución al 0.25 o 0.5%. Se usa solo o combinado con otros agentes que disminuyen la presión intraocular. No debe emplearse en pacientes con enfermedad reactiva de las vías respiratorias o insuficiencia cardíaca, ¿sí? En estos casos podemos usar otro beta bloqueador, que es el betasolol. Puede ser una alternativa más segura. Pero regresando al timolol, suele utilizarse combinado con colirios de adrenalina al 0.1%, la pilocarpina, el fármaco estándar que se ha utilizado bastante, junto con el timolol y la adrenalina. También se ha visto que existe un tipo de infección del nervio óptico que también nos causa glaucoma. Entonces yo en lo particular que hago, le administro al paciente también antibiótico. Le administro antibiótico y le doy un antiinflamatorio que lleva tripsina, quimiotripsina y ribonucleasa.
sí, que nos ayuda a desinflamar también nuestro nervio óptico y nos ayuda a reducir también la presión que hay intraocular, o sea, dentro de nuestro ojito. Nuestro ojito, el globo ocular adentro, es una pelotita que adentro se llena de agua y nos causa problemas a través del nervio, ¿verdad? Luego también existe un tratamiento que es la trabeculoplastía con rayo láser. Es un método eficaz para reducir la presión intraocular, ¿sí? Y también existe, por ejemplo, el tratamiento con rayo láser que últimamente ha tenido buen efecto, que es más selectivo a través de un sistema de rayo láser más especial, ¿sí? Es un método eficaz para reducir la presión intraocular. Yo en lo particular, pueden acudir a su médico de confianza, que su médico le haga la exploración que debe de hacerle, pero canalizar al paciente con el oftalmólogo, porque él va a tener más conocimiento. Debemos ser honestos, entonces debemos de reconocer que aunque sepamos, a veces hay cosas que el paciente debe de ver a un especialista, porque puede perder hasta la vista, ¿no? El pronóstico del glaucoma, pues realmente puede llegar a provocar ceguera completa, puede llegar a causar daños tremendos, ¿sí? Y bueno, cuando se da un tratamiento temprano, a veces el paciente se detiene su daño y nada más se queda con la visión en túnel, no la visión de los 360 grados, pero pues puede llegar a conservar un poco la visión. Entonces es importante que cuando tengamos problemas de glaucoma, inmediatamente cuando tengamos esos síntomas que empezamos a ver, no a los 360 grados, que vemos como un túnel de luz, que nos duele aquí alrededor, ¿verdad? Que tenemos migrañas y tenemos problemas para la visión, acudir inmediatamente con nuestro médico, porque recuerden que el ojo es un órgano que Dios hizo tan específico. No ha existido ningún constructor de cámaras o de lentes o de microscopios o de telescopios que haya igualado el sistema del ojo. Nuestro ojo es un órgano precioso, no cabe duda que Dios es todo un sabio, Dios es todo un ser científico, ¿verdad? Un ser maravilloso, es todo un doctor, es todo un biólogo, un arquitecto y todo eso. Y nos hizo con unos ojos que podemos ver 1000 colores, podemos distinguir muchas cosas, situación que en algunos animales no es así, ¿sí? En algunos animales ven hasta nada más en blanco y negro. Entonces es importante cuidar nuestros ojitos, porque una vez que nos pega la ceguera, que no podemos ver bien, vamos a tener problemas muy graves. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Quiero agradecer infinitamente a mi amiga Venecia, quiero agradecer a Alejandro, al licenciado José María, le mando un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga mucho por permitirnos estar aquí en su programa. Pero a usted también le quiero agradecer que vea nuestros programas. Y recuerden que el teléfono es el 247-471-6075 para cualquier duda que tengan. Háblenme y los voy a canalizar con la iglesia correcta, porque yo no soy pastor, ni guía espiritual, ni nada. Pero sí los puedo ayudar en cuanto a la consulta. El que necesite verdaderamente consulta, no le voy a cobrar consulta, le voy a regalar la medicina. El que no tenga para comer, que verdaderamente no tenga para comer, búsqueme, le voy a regalar arroz, le voy a regalar frijol, le voy a regalar cebada, le voy a regalar lo que Dios me ponga a mi alcance para podérselos dar, para que unas semanas puedan comer en lo que encuentran trabajo, en lo que pueden lograr algo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por hoy. Y les recuerdo que siempre antes de acostarse a dormir, acuérdense de orar y pedirle a Dios Todopoderoso que nos permita abrir nuestros ojitos a otro día, ¿sí? Les deseo que duerman en la compañía del maravilloso poder del Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, ¿sí? Para que podamos dormir en paz y amanecer un nuevo día y pedirle perdón a Dios antes de acostarnos a dormir, porque recuerden que Él controla el latido de nuestro corazón y el abrir y cerrar de nuestros ojos. Gracias, muy buenas noches y nos estamos viendo primeramente el jueves que viene. Gracias. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.